Vámonos con la justicia, Mauricio, porque usted nos tiene invitados muy interesantes para poder hablar de qué es lo que puede darse dentro del gobierno Petro. De hecho, una de las asesoras programáticas del nuevo presidente de la República, que ha estado muy pendiente de cómo se piensa repensar la justicia y también los organismos de control. Sí, señor, recordemos, Juan Pablo, que dentro del programa de gobierno de Gustavo Petro, entonces candidato o ya presidente electo, dice que, o decía en ese programa, promoveremos una reforma a la justicia que tenga como pilares la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal. También era muy importante el punto de la elección del fiscal general. Allí se propone un cambio. ¿Cuál es este? Que el mecanismo de elección del fiscal general esté basado en méritos, es decir, por meritocracia, y que tenga una independencia del gobierno de turno. En cuanto a la Procuraduría y a la Contraloría, también dice que se buscaría una reforma de estos dos organismos de control para responder al mandato de la Constitución Política del 91. ¿Cuáles son las preguntas que surgen acá? Si realmente para llevar a cabo esto hay ambiente, si es viable, si se requiere de una reforma constitucional y para que en el caso del fiscal general tenga esa independencia y no esté con el gobierno de turno, sea independiente, sea como se busca, y eso es lo que vamos a analizar. Y hemos invitado a Marta Lucía Zamora, ella es integrante del equipo del Pacto Histórico en temas de justicia y acuerdos de paz, también en este acuerdo programático para llevar a cabo estos proyectos que se pretenden en materia de justicia. Doctora Marta Lucía Zamora, bienvenida a Sigue la W. Y también, bueno, usted también fue ya parte del gobierno del presidente Petro cuando estuvo en la alcaldía, ¿no? Sí. Bueno, gracias Mauricio por la invitación. Un saludo para toda la mesa de trabajo, especialmente para el exmagistrado, el doctor Jaime Arrubla. Me alegro mucho verlo, para todos los oyentes y para quienes están conectados en este momento en la W. Muchas gracias. Bueno, doctora Zamora, ¿cómo va a ser este proceso para implementar esa reforma a la justicia? Arranquemos por ahí, por la justicia, la fiscalía, todo lo que tiene que ver con la rama judicial. Esta reforma, ¿cómo se va a hacer? Si requiere de una constituyente, de una reforma constitucional también para implementar esos cambios, sobre todo lo que tiene que ver con la elección del fiscal general. Ya, Mauricio, mira, este trabajo lo venimos realizando con el equipo programático desde tiempo atrás y es muy importante que aquí hemos tenido en cuenta documentos muy valiosos que han sido presentados con antelación, Corporación de Excelencia en la Justicia, el mismo gobierno con información que viene del DANE, con organizaciones no gubernamentales como de justicia, es decir, la preocupación por el tema de justicia está al orden del día y es uno de los temas fundamentales del gobierno de Gustavo Petro. Debo referirme entonces a que esto hoy en día está en camino la decisión de constitucionalidad de la Corte Constitucional de la reforma de justicia y por lo tanto no se trata en ningún momento de realizar un trabajo a espaldas de lo que ya se ha construido, sino ir adelantándonos sobre temas muy concretos que tienen relación con las necesidades, con la demanda de justicia y por eso debo advertir desde el inicio que para el gobierno es fundamental partir del respeto absoluto por la división de poderes, del respeto absoluto por la independencia de la rama judicial e incluyo también, sin que forme parte de la rama judicial, por la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, aquí no va a haber una invasión de tareas, de funciones, porque tenemos muy claro cuáles son los límites funcionales de cada una de las entidades que administran justicia, sino por el contrario vamos a apelar a artículos de la propia Constitución Política, como es el artículo 113, de la colaboración armónica, de buscar todo un trabajo articulado con el fin de mejorar y lograr una realidad en el acceso a la administración de justicia. Es decir, hay dos frentes fundamentales. De un lado, quienes administran justicia y del otro lado, la demanda de justicia. Frente a quienes administran justicia es muy importante hoy en día, ya expedida la ley de la virtualidad, la ley 2213 de este año,
Esta ley genera unas obligaciones que deben ser atendidas. No en todas partes del país los ciudadanos tienen acceso a un computador, a poder acudir a una audiencia virtual, a presentar de manera virtual, que ha sido esto un logro inmenso, a que se culmine todo el proceso de digitalización, a que exista un mayor número de jueces en los municipios y que estos sean precisamente adecuados a la demanda. Y de otro lado, pues todo esto tiene una finalidad de lograr ese acceso real a la administración de justicia, al campesino, a la persona en situación de vulnerabilidad, etcétera. Pues ya sabemos cuál es toda la población, a las mujeres especialmente, y por esa razón estos ejes están basados en esa realidad. Tú me preguntas en relación con la elección del fiscal general como un tema puntual. Exactamente. En eso el doctor Arrubla lo sabe perfectamente, estuvo en muchos procesos de elección de la Corte Suprema de Justicia cuando él era magistrado, y por disposición de la Constitución Política se tiene un curso allí establecido para la elección de fiscal general. Son ternas que provienen de del Ejecutivo, del presidente de la República, la terna enviada a la Corte Suprema de Justicia. Este es un tema que oigo debatir desde hace mucho tiempo. Yo fui secretaria de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, donde surgió precisamente y se creó la Fiscalía General de la Nación, y por eso esta fórmula que hoy en día está plasmada en la Constitución genera, pues lógicamente, debates por las experiencias que se han tenido, pero digamos que una manera de lograr la mayor transparencia y garantía de independencia sería lograr que en la convocatoria que le corresponde por disposición constitucional al presidente de la República sea precisamente un producto de una convocatoria pública, de un concurso de méritos que permita que allí se presenten universidades, personas representativas de la rama judicial, que garanticen los conocimientos, la experiencia, la idoneidad y de por sí con todo esto la independencia que debe tener la Fiscalía General de la Nación de todas las ramas del poder público, incluida la rama ejecutiva. ¿Quién se encargaría de realizar ese concurso? ¿La propia rama judicial? ¿Se buscaría una universidad? ¿Se buscaría algún organismo internacional? ¿Quién será el encargado de estudiar esos perfiles, bueno, de participar en ese concurso, quienes lo quieran hacer, para que ellos lleguen a ser uno de ellos el fiscal general? ¿Quién sería el encargado? El presidente Santos lo puso en marcha en el momento de la elección del reemplazo del doctor Eduardo Montealegre, y ese decreto fue expedido pues con esa finalidad de hacer una convocatoria general pública en donde se presentaran muchas personas, pero también puede ser una forma de mejorarlo, digamos, de tomar esa base y poder hacer una convocatoria en la cual exista una veeduría e incluso de carácter internacional. Miren hoy en día, y doctora Rubla, cómo ha sido tan eficiente esa convocatoria que se logró con un tribunal conformado por personas y personalidades, digámoslo, del ámbito internacional para la escogencia de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces yo creo que se puede garantizar desde que haya una convocatoria pública, desde que todas las personas que se sientan que cumplen los requisitos puedan presentarse. Esto es un grado de gran transparencia y, como les digo a ustedes, una posibilidad de garantizar la idoneidad, la independencia, que es lo más importante, especialmente el Ejecutivo. Sí, pero mire usted, doctora Marta Lucía, y quiero saludar ahora a Jaime Arrubla, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, porque quiero contrastar con él algo, y es que usted nos habla de lo que se hizo en el momento en que el presidente era Juan Manuel Santos para reemplazar a Eduardo Montealegre, y pues por más concurso que haya habido, las cartas estaban marcadas. Tan marcadas estaban que quedó quien era el entonces ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Entonces, un concurso no es garantía de nada. ¿O me equivoco? Doctor Jaime Arrubla, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. ¿Cómo está? Doctor Arrubla, actíveme el sonido porque no lo escucho. Actíveme, por favor, el micrófono. Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial a todos, muy especial para la doctora Marta Lucía Zamora. Y bueno, un placer y muy grato poder debatir con ustedes. A ver, definitivamente lo del fiscal hay que reformar su integración, porque han pasado muchas cosas. En primer lugar,
el diseño que tenía la Constitución del 91 era para un fiscal que era juez, que tomaba decisiones jurisdiccionales. Y por eso lo metimos en la rama, y por eso había que buscar esa independencia absoluta, y trató de garantizarse. Se trató, yo creo que no se garantizó esa independencia. Hoy han cambiado las cosas, ya hay un sistema penal acusatorio, se supone que el fiscal tiene una gran función en la vida judicial, pero no es el que toma las decisiones. Él después se convierte en parte, o sea que hay que cambiar un poco ese esquema, y yo creo que no se compadece. Que el presidente de la República mande una terna, él es el que elige el fiscal a la larga, porque en la Corte lo único que podemos escoger es entre esos tres. O sea que si él manda una terna adecuada, que los tres cumplan, de ahí sale el fiscal. O sea que en última instancia lo elige el presidente de la República a través de la Corte. Es un mecanismo indirecto. El presidente Santos trató de darle a eso como una meritocracia, pero usted tiene toda la razón. Qué tan raro que el que quedó era el que él quería. Y después el doctor Duque también hizo lo mismo, pero quedó el que él quería. O sea que esa meritocracia, como está funcionando, no sirve. Hay que cambiarla. Por eso yo aplaudo el propósito del nuevo presidente de la República de buscarle a esto una solución. ¿Cuál va a ser? Hombre, o volver eso como lo estaba planteando muy acertadamente la doctora Zamora, un concurso bien hecho, ya veremos quién lo administra y quién lo maneja. O la otra gran propuesta que yo he dicho, y es un poco irreverente, es dejémosle ese problema de una vez al presidente, como sucede en muchos países, pero para una finalidad, para que él se responsabilice con la tarea del fiscal. Es que en este momento no se responsabiliza a nadie, ni la Corte, ni el presidente. Entonces, doctora, vamos a analizar rápidamente, que nos queda un poco tiempo, es el tema de las reformas a la Procuraduría y la Contraloría. Ya hay en marcha un aumento del personal. Recordemos que fueron más o menos 1.200 por decreto, que se iba a ampliar la planta de la Procuraduría General con base en lo que se había pedido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al reformar ahorita la Procuraduría, no iría en contravía de este aumento de la planta de personal y generaría algún conflicto laboral. Empiezo por usted, doctora Marta Lucía Zamora, y luego lo escuchamos a usted, doctora Rula. Como quiera. Active el micrófono. Ya, perdón que se me había quedado apagado el micrófono. Listo, esta pregunta que ha causado pues tanto revuelo en relación con el tema de la Procuraduría, pues esto es parte de lo que yo presenté al inicio, es decir, aquí hay un respeto absoluto por las instituciones, especialmente por los organismos de control, ¿sí? Y por esa razón hay que verlo dentro del plano que se le dio esta realidad. Todo esto está enmarcado, como lo digo yo, dentro del proceso de colaboración armónica. Esto es importantísimo, que empecemos a tener diálogos tanto con la doctora Margarita como con el Contralor, con la finalidad de lograr, y no es una reforma, digamos, a la institución, esto es la búsqueda de una eficiencia en la investigación de los delitos de la mayor gravedad en materia de corrupción. ¿Sí? Esto va aparejado con ese tema. En ningún momento ni se va a modificar la Fiscalía ni la Procuraduría, sino vamos a apelar a la búsqueda de soluciones que a todos en este momento nos tienen muy preocupados, y es soluciones reales frente a la gran corrupción que existe, a los procesos tan graves. Yo debo decirlo, y en eso pues me pido excusas desde el principio, formé parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de la mano de Naciones Unidas bajo el respeto por las leyes y por las instituciones allá en Guatemala, pero que logró una eficiencia inmensa, y eso es lo que se busca. Y debemos tener en cuenta algo, Mauricio, que está hoy en día, y es que la ley
de la reforma de la Procuraduría, que es precisamente el nuevo estatuto disciplinario, está en manos de la Corte Constitucional. En este momento, también a la espera de la decisión que allí se tome, pero podemos ir trabajando este tema, que consiste en la posibilidad de crear aquí en Colombia una institución, como les digo, respetuosa de las decisiones de los jueces, respetuosa de la funcionalidad de la Fiscalía, pero que pueda abordar de manera real y precisa estos procesos que desbordan la actual investigación que se lleva en las fiscalías, esos casos más importantes y élite de la corrupción. Doctora Rula, ¿usted cree que se puede presentar algún tipo de conflicto laboral teniendo en cuenta pues esta anunciada reforma a la Procuraduría y que en este momento pues ya hay más de 1.200 cargos en proceso de ser nombrados en la actual administración? Este problema ya venía advertido, ¿no? Se lo endosan al presidente electo. Mire usted, para volver a la Procuraduría, un órgano judicial, para que pudiera seguir destituyendo los funcionarios de elección popular, pues hicieron esta reforma que le metieron en el Código Disciplinario. Entonces había que crear doble instancia, apelación. ¿Eso qué implicó? Ampliar considerablemente la nómina que usted señala, por lo menos 1.200 personas. No sé hasta dónde la han ya integrado. Entiendo que eso iba por más de la mitad, pero no tengo el dato preciso. Ahora, ¿qué va a pasar? Si la Corte Constitucional echa abajo la reforma, por una razón muy sencilla, porque según la Constitución, la Procuraduría no hace parte de la rama jurisdiccional, no puede tener ese tipo de funciones. Pues de todas maneras, ahí se va a crear un problema laboral. ¿Por qué? Porque a esa gente la vincularon, si la van a desvincular, pues se crea todo un conflicto. Hay que solucionarlo, hay que buscar reubicarlos o qué sé yo, pero habrá que buscarle una solución. Yo creo que el presidente electo no le va a tocar meterse en este tema porque lo va a resolver la Corte. Y si no lo resuelve la Corte, yo creo que es muy propicio que eso se resuelva. Yo soy de los que considero que la Procuraduría no tiene por qué tener funciones jurisdiccionales. Todos sabemos que en Colombia la Procuraduría es un ente supremamente político, elige el Congreso, se reparten cuotas burocráticas. Eso no está bien que administren justicia por el principio de la independencia, que el candidato, veo que en su programa para la justicia lo tiene como un eje central, que haya independencia de los jueces, no solamente funcional, sino también presupuestal, y eso es muy bienvenido, porque eso es lo que se espera de una reforma a la justicia. Sí, yo creo que el tema que ha tocado el doctor Arrubla es fundamental recabar en él, es decir, la independencia presupuestal, que los jueces cuenten, y por eso es fundamental ir de la mano con los estudios de demanda de justicia. No en todos los municipios se requieren determinadas, digamos, presencia de jueces, sino esto debe hacerse un análisis muy serio, muy juicioso con la demanda de justicia, el mejoramiento de sus calidades, el mejoramiento del número de jueces que existen actualmente. Por eso es tan importante esa independencia judicial, que miren ustedes cómo la tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también debe haber, y está así planteado en el plan de gobierno del presidente elegido, el doctor Gustavo Petro, la posibilidad de apoyar precisamente todo lo que significa el mejoramiento tanto de la Jurisdicción Especial para la Paz en el número de personas y de sus colaboradores, como en la rama judicial. Si no logramos ese equilibrio entre la demanda de justicia y las necesidades que deben suplirse de ese acceso a la administración de justicia que está en la Constitución, no lograremos precisamente una estabilidad en muchos temas de paz, en muchos temas relacionados con el verdadero planteamiento de satisfacción de las necesidades mínimas de los ciudadanos. Sí. Y también ahí hago la pequeña cuña como mujer, como es fundamental la priorización de la demanda de justicia para las mujeres, las casas de justicia con especialidad para las mujeres. La rama judicial viene haciendo un trabajo de tiempo atrás alrededor de la priorización de los casos de mujeres,
existe en la página y los invito a que se consulte la página especial, el link que se tiene de la Comisión de Género de la rama judicial, pero es muy importante que se dé esa prioridad, que se logre esa especialización y que sea una realidad ese acceso a la justicia para las mujeres. Pues doctora Marta Lucía Zamora, gracias a usted por conectarse con nosotros, por explicarnos a grandes rasgos ese sueño que ojalá se pueda consolidar en esta administración, la administración Petro, y es la de tener un aparato judicial que sea eficiente y que sobre todo le garantice a los colombianos ese anhelo de justicia. Gracias y una buena tarde para usted. También, doctora Arrula, un abrazo y a todos. Ex magistrado Arrula, muchas gracias también por estar con nosotros. Una buena tarde. Que se haga justicia, que sea la justicia, que la justicia guíe también este gobierno. Ojalá sea así por todo Colombia. El sueño es que al nuevo gobierno le vaya bien. Lo puse en un trino muy temprano en la mañana, Andrea, y con esto quiero cerrar. Me parecería obtuso, necio y sobre todo indolente con Colombia desear que le vaya mal a un gobierno. No, el que sea, haya ganado el uno o haya ganado el otro, uno lo único que puede esperar es que le vaya bien. Porque desearle el mal a un gobierno es desearle mal a todo un país. No, pues es desearnos el mal a todos. Y yo quiero rápidamente darle un dato. Usted me preguntaba que cuánto se demoró Joe Biden en hablar con el presidente Iván Duque. ¿No? Fueron 5 meses después de la posesión de Joe Biden. Marta Lucía Ramírez estuvo en Estados Unidos, no fue atendida por Kamala Harris. Y pues ya después de 2 días, Gustavo Petro confirmó su conversación con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Oiga, y otra noticia. Hola, pero renunció el embajador de Colombia en España, pero, Luis Guillermo Plata. Pero igual que Juan Carlos Pinzón, hasta el 6 de agosto, es decir, fecha en la que ya no podrían seguir haciendo, pues porque cambia el gobierno. Tengo que despedir. Mauricio, ¿tiene algo más que contarnos antes de irnos? ¿Cómo va su catarro? No, ya mejorando un poquito, pero no, nos vamos porque nos fuimos. Ya son las 2. Listo, nos fuimos, chao. Sigue la W mañana a las 12.